palabra de Dios. Hoy nos predica nuestra amada pastora, Evelyn Gutiérrez. Segunda de Reyes 6:24. Amén. La palabra del Señor dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército, citó y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. El ejército sirio rodea Samaria. El ejército sirio rodea al pueblo de Dios. Cuando yo voy a las escrituras y leo esta palabra, me doy cuenta que es una historia donde es necesario que en medio de las circunstancias contrarias, que es necesario que en medio de la adversidad se levanten los hijos de Dios. ¿Cuántos saben que en esta tierra es cuando más se ha levantado la adversidad? Es cuando más se ha levantado la necesidad. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: sí, en estos últimos tiempos vemos la necesidad como nunca antes? Vemos, Señor, que hay tanta necesidad de tu presencia. La palabra dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y en esta generación necesita Dios que se levanten sus hijos, que se levanten sus instrumentos, trayendo en medio de la situación contraria la verdad de su palabra. ¿Cuántos saben que la palabra del Señor tiene poder para cambiar circunstancias? La palabra del Señor tiene poder para cambiar diagnósticos médicos. La palabra del Señor tiene poder para liberar vidas. La palabra del Señor tiene poder para cambiar familias. Y dice la palabra del Señor que en esta oportunidad Samaria estaba viviendo una situación límite. Diga, una situación límite. La situación más extrema que un pueblo pueda estar viviendo. En la antigüedad, cuando el ejército contrario quería hacerle la guerra a una ciudad, ellos los sitiaban. Y cuando los sitiaban, nadie podía entrar a esa ciudad, ni nadie podía salir de esa ciudad, porque estaba rodeada completamente en sus entradas y en su salida por el ejército contrario. Y en esta oportunidad, el rey Ben-Hadad se levantó en contra del pueblo de Samaria. Y dice la palabra del Señor que cuando este rey se levanta en contra de Samaria, los comienza a atacar de esta forma, rodeándolos por el ejército de los sirios. Y dice la palabra del Señor que en la antigüedad ellos subsistían por el cultivo de la tierra. De lo que ellos sembraban, ellos podían subsistir en la vida. Y al no poder salir a sus campos, comenzó a hacerse visible el hambre, porque nadie podía salir a los campos a buscar su alimento, los cultivos de la tierra, porque estaban sitiados por el ejército contrario. La palabra del Señor dice que en los primeros días no se comenzó a sentir tanta hambre, pero ya después, cuando escasearon los alimentos, cuando ya no quedaba nada, comenzó a sentirse el hambre, a sentirse la sed en el pueblo de Dios. Y la palabra del Señor nos nombraba que lo único que había era, la palabra del Señor dice que lo único que había para alimentarse era una pequeña legumbre que era el estiércol de paloma,
que era una pequeña legumbre como la lenteja, y que lo único que había era una cabeza de asno, que era como un repollo de estos tiempos. Y dice que era lo único que había, pero lo vendían a un precio muy alto. Lo vendían a un precio altísimo. Y era tanta la crisis que comenzó a hacerse visible en Samaria, que dice que llegaron a unos niveles de canibalismo terribles. Dice la palabra que era una crisis límite, una crisis de las más terribles que nunca se habían contado a través de la palabra del Señor. Era una crisis de hambre, era una crisis que se había hecho tan notoria porque no había nada que comer. Y los ejércitos contrarios, cuando querían atacar a alguna ciudad, lo hacían de esta manera porque era la forma de poder derribarlos al irlos matando del hambre. Porque no podían salir a buscar sus cultivos, no podían salir, nadie podía entrar a traerles ayuda, provisión para suplir sus necesidades. Y dice la palabra del Señor que fue tanta el hambre que llegaron a niveles de canibalismo, comenzaron a comerse a sus propios hijos. Era tanta la necesidad que se juntaron las mujeres y dijeron: ya, no nos podemos morir de hambre, ¿qué hacemos? Comámonos a nuestro hijo, nos comemos al tuyo primero y después nos comemos al mío. Y dice que cuando el rey de Samaria, que por cierto no dan su nombre, dice que cuando él se entera de lo que estaba pasando en la ciudad que él tenía a cargo como rey, dice la palabra del Señor que este rey llegó a una situación de colapso tan tremenda. Escúcheme, estamos aquí, no se desconcentre. Dice la palabra que fue tan extrema la situación de necesidad que el rey no tuvo que hacer, no encontró la forma de poder darle solución a lo que estaba pasando con la ciudad de Samaria. Y dice que fue tanto su desespero, fue tanta su angustia, que literalmente quiso tirar la toalla. Porque imagínese cómo soluciona una situación así, que su ciudad a cargo está en una situación tan caótica que se están comiendo los unos con los otros para poder saciar su hambre, para poder saciar su necesidad. Cuando yo voy a la palabra del Señor, en el versículo 26, dice que era tanta la crisis, que el rey no puede sobrellevar esta situación. El rey, colapsado por la situación, rasga, dice la palabra, rasga sus vestiduras, se tira ceniza en señal de que ya no podía más, de que ya estaba totalmente colapsado, que ya estaba desesperado por esta situación tan tremenda en la cual se veía el pueblo de Samaria. Y dice la palabra del Señor que él sabía que era esta crisis tan tremenda. Él sabía como rey que en sus manos no estaba la solución. Él sabía que no podía hacer más. Y se enoja tanto, dice la palabra, este rey, que se la toma con Dios y con el profeta de Dios. Y eso pasa de pronto con los hijos de Dios, que cuando tenemos una crisis en nuestra vida, que cuando tenemos un problema, lo primero que hacemos, le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué tú, Dios, permites que me pase esto? ¿Por qué permites que me pase esto otro? Y inconscientemente culpamos a Dios. ¿Y sabes lo que denota que culpamos a Dios? Nuestro alejamiento con su presencia. ¿Sabes lo que denota nuestro enojo con Dios? Que dejamos de buscarle, dejamos de adorarle, dejamos de alabarle, dejamos de darle el lugar que Él merece en nuestras vidas.
Porque inconscientemente, cada vez que nos pasa algo, al primero que le echamos la culpa es a Dios y es al hombre de Dios. Que esto fue lo que pasó con el rey Ben-Hadad. Le echó la culpa a Dios y le echó la culpa al profeta de su Dios, al rey de Samaria, porque el rey sirio era Ben-Hadad. Y la palabra del Señor relata que él sabía que él no podía hacer más por la ciudad de Samaria, y se enoja tanto con el rey y le echa la culpa a Dios y al profeta de Dios, que era en esa oportunidad Eliseo. Era el profeta Eliseo. Y es lo que muchos hacen, mi hermano, sin darnos cuenta, echarle la culpa a Dios. Y lo que más me impactaba de este relato, la Biblia dice que cuando se entera Eliseo de lo que está sucediendo, se entera de esta situación límite, ¿sabes lo que hace Eliseo? Dice que declara la palabra, decreta una palabra profética, se monta ahí en su posición de hijo y dice: no, esto no puede estar sucediendo. Yo creo que Dios puede cambiar las cosas. Yo creo con todo mi corazón, tengo convicción, tengo certeza de que Dios algo puede hacer por esta ciudad. Era tanta la convicción que Eliseo tenía, que no se dejaba mover por la circunstancia. Era tanta la fe que tenía Eliseo, que no se dejaba mover por lo que estaba viendo, por lo que estaba oyendo. Porque él oyó que la ciudad de Samaria estaba en una crisis total. Sus ojos estaban viendo esta catástrofe tan tremenda, porque no había alimento. Él lo estaba viendo como profeta. Él estaba oyendo que ya la ciudad estaba en niveles de canibalismo. Pero la palabra del Señor dice que la fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve, pero lo que en él se espera. Y él esperaba intervención divina. Eliseo esperaba que Dios interviniera para cambiar las cosas en la ciudad de Samaria. ¿Y sabes lo que hizo Eliseo, el hombre de Dios, que estaba pegado a la presencia de Dios? ¿Sabes lo que hizo el hombre de Dios, que estaba alineado en todos sus caminos? ¿Sabes lo que hizo el hombre de Dios, que estaba caminando en obediencia? ¿Sabes lo que hizo el hombre de Dios, que estaba en una intimidad profunda con la presencia de Dios? ¿Sabes lo que hizo el hombre de Dios, que estaba en adoración, que estaba en alabanza, que estaba congregándose, que estaba en el lugar correcto? ¿Sabes lo que hizo el hombre de Dios en medio de esa circunstancia tan contraria? Se puso en la brecha por la ciudad de Samaria y declaró la palabra. Y declaró la palabra. Y declaró una palabra de favor y de misericordia sobre Samaria. Porque cuando tú caminas en obediencia, escucha, mi iglesia, cuando tú estás alineado al propósito del Señor, tú tienes legalidad para lo que tú digas, eso se haga una realidad. Cuando tú caminas en el propósito del Señor, tu boca tiene autoridad para echar fuera todo principado, toda potestad. Cuando tú caminas en obediencia a Dios, tu boca tiene poder para arrancar, para arruinar, para destruir toda obra del diablo. Yo no sé si usted me está escuchando, está oyendo verdaderamente, o no se le está siendo revelado lo que estaba sucediendo aquí. Entonces yo traje esta palabra de parte del Señor para que usted entienda de quién usted es hijo.
Escúcheme bien, allá afuera se puede estar cayendo el mundo delante de sus ojos, pero si Dios es con usted, ¿quién contra usted? Dice su palabra. Allá afuera puede estar desatándose una actividad demoníaca, pero si usted está con el Señor, nada de eso puede hacerle frente. Yo no sé si usted entiende de que usted es hijo de Dios. Yo me alegraría, yo saltaría, yo aplaudiría si yo estoy recibiendo la revelación. Puedo entender que para el Señor nada es imposible. Puedo entender que si estoy haciendo lo que Dios me dice que debo de hacer, tengo derecho legal para cambiar las cosas. Tengo derecho legal para traer el reino de los cielos a mi tierra. Y eso es lo que hizo Eliseo. ¿Sabes qué me impacta esta palabra? Es una de las historias más fascinantes para mí de la Biblia, porque es una historia que cuenta realmente cómo el pueblo lo estaba pasando pero tan mal. A vista humana estaba todo ya perdido, como muchas veces hemos pensado que las cosas no van a cambiar, porque así se sentía Samaria. Se veían que las cosas ya no iban a cambiar, que las cosas ya no tenían solución, ya se estaban entregando en las manos de su adversario, porque se estaban conformando a esa realidad. Eso es lo que a veces pasa como hijos del Señor. Te conformas a la realidad contraria en la que estás viviendo y piensas que ya no hay nada más para ti, que se acabó todo, que ya no hay un nuevo comienzo, que ya no hay una nueva oportunidad, que ya no hay una nueva vida para ti, porque piensas que el enemigo ya te derrotó. Y eso es lo que pensaba Samaria. En esa condición se encontraba Samaria. Por eso yo te digo de parte del Señor, iglesia, es tan importante que hoy día la iglesia de Cristo despierte del letargo, de la pereza espiritual. Es tan importante, iglesia de Dios, que te levantes como un hijo de Dios en autoridad y que sepas que si tú estás haciendo lo primero, todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás viene por añadidura, porque la palabra del Señor dice: primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Yo me imagino que Eliseo era un hombre justo, que no solamente buscaba el reino de Dios, sino que también buscaba su justicia. Era un hombre íntegro, un hombre sincero, que no tenía una doble vida, que lo que Dios le decía, él lo hacía vivo en su vida. Escúchame, cuando yo sigo leyendo la porción de las Escrituras, la Biblia dice que Eliseo se para en su posición, la posición de hijo de Dios. Eliseo entendía el poder que tiene una palabra. Eliseo sabía del poder de la declaración de la palabra. Eliseo sabía que su boca tenía poder. Hoy yo no sé si usted lo está entendiendo con todo su corazón. Yo no sé si usted entiende el poder que hay en su boca para cambiar circunstancias, para cambiar vida, para cambiar realidades. Hijo, recibe la palabra, porque si la recibe, las cosas en tu casa van a cambiar. Si tú recibes la palabra, hija, hijo, tu vida va a ser una vida de cambio, de transformaciones. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército, subió y sitió a Samaria. Te lo vuelvo a decir, estaba sitiada Samaria. Y la Biblia dice que se para en su posición, pero con convicción. Eliseo se para en su posición con certeza.
Eliseo se para porque desde que las cosas podían cambiar a favor del pueblo, él tenía la convicción, la certeza en su corazón que no estaba todo perdido. Se paró y dijo: esto va a cambiar. Se paró y dijo: esto va a cambiar. Declara la palabra profética. Y cuando la declara, no se mueve por la circunstancia. Entienda, cuando la declara, no se mueve por lo que estaba viendo. Declara la palabra profética sin dudar, sin temer. Y me sorprende ver su convicción. Me sorprende ver su gran fe. No se dejó mover por las cosas contrarias que estaban ocurriendo. No se dejó mover. Y yo me imagino lo apegado que Eliseo estaba a la presencia. Porque para que él se parara con tanta convicción, es porque no había sombra de variación en lo que él estaba creyendo. No había sombra de variación en lo que él estaba confiando. Yo me imagino el apego que tenía Eliseo con la presencia del Señor, porque tienes que estar apegado de la presencia para seguir creyendo en contra de un diagnóstico médico. Tienes que estar apegado a la presencia del Señor en contra de una separación. Tienes que estar apegado a la presencia del Señor cuando estás atado, esclavo a las corrientes de este mundo. Tienes que estar apegado a la presencia del Señor para pararte enfrente de la adversidad y decir: yo te creo a ti, yo te creo a ti, yo confío en ti por sobre lo que estoy viviendo, por sobre lo que me está pasando. Yo confío en ti. ¿Cuánto le levantan las manos? Hay una presencia gloriosa en este lugar. Hay mucha gente, me dice el Espíritu Santo, que llegó y está a punto de tirar la toalla, porque ya en sus fuerzas no da más, porque ya en sus fuerzas no sabe cómo solucionar, cómo arreglar las cosas. Vamos, levanta tus manos. Hay una presencia gloriosa de Dios en este lugar. Él te trajo, ¿sabes para qué? Para decirte que no está todo perdido, que Él hoy día te da una nueva oportunidad. Vamos, levanta tus manitos. La presencia del Señor está aquí. Él te trajo porque te ama. Y Él no mira tus errores. Él no mira tus fracasos. Él no mira tus pecados. Él mira a Cristo a través de ti. Y dice la palabra que su amor cubre multitud de pecados. Dice la palabra que su amor cubre multitud de pecados. Y donde sobreabunda el pecado, sobreabunda su gracia. Y donde sobreabunda el pecado, me dice el Espíritu Santo, sobreabunda su gracia. Yo no sé cuántos no han hecho bien las cosas este último tiempo. Yo no sé cuántos están viviendo las consecuencias de sus malas decisiones. Yo no sé cuántos hoy día están teniendo resultados de lo que determinaron hacer con su vida. Pero te tengo buenas noticias. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Diga: gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que hoy día nos da. Vamos, levanta tus manitos. Hay una presencia del Señor. Dice que no podemos presentarnos ante Él sin acción de gracia. En todo momento, si tú estás recibiendo la palabra, dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor, porque Él está hablando a tu vida, porque Él te está confirmando sus planes, porque Él te está confirmando los planes de bien que tiene para ti en esta temporada. Vamos, levántale tus manos. Hay una presencia gloriosa del Señor que está derribando cadenas, que está derribando los muros, que está derribando todo lo que te tenía contenido, todo lo que te tenía en cárcel, todo lo que te tenía en ceguera. No está todo perdido, iglesia. En Cristo lo podemos lograr. Con Cristo lo podemos ver. Entonces, cuando yo voy a la palabra, yo me imagino la comunión que tenía Eliseo con la presencia del Señor.
Yo me imagino la tremenda comunión que tenía Eliseo con la presencia de Dios. Yo me imagino que él tenía una convicción absoluta. Él tenía certeza. Él era un hombre osado, tenía una gran fe, portaba autoridad, portaba presencia, portaba revelación. Era un hombre que cargaba oración, era un hombre que cargaba alabanza, era un hombre que cargaba intercesión, santidad, obediencia. Era un hombre que estaba lleno de la presencia del Señor. Porque para que las cosas tomen un rumbo tan diferente, porque tiene que haber una voz que porte autoridad. Para que las cosas cambien rotundamente, tiene que levantarse una voz que porte poder de Dios. Porque el poder de Dios trae su unción que rompe los yugos. El poder de Dios trae su presencia sobrenaturalmente que interviene en medio de cualquier situación contraria. Presencia para cambiar tan radicalmente una situación contraria. Vamos al capítulo 7 de Segunda de Reyes, versículo 1. La palabra del Señor dice, seguimos con la historia. Dice: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el sear de flor de harina un siclo, y 2 sear de cebadas un siclo, a la puerta de Samaria. Lo declaró. Lo declaró. Eliseo soltó la palabra y mira lo que dice. Dice: mañana a esta hora en las puertas de Samaria habrá comida. Soltó la palabra Eliseo en medio de esa situación de hambruna, en medio de esa situación de escasez. Se levantó en su posición de hijo y declaró la palabra profética y soltó la palabra de vida en medio de tanta muerte, en medio de tanta necesidad. Se levantó en su posición de hijo y dijo: mañana a esta hora. Lo declaró y lo creyó con todo su corazón. Él creyó que su boca tenía poder dado por Dios. Lo dijo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas habrá en las puertas de Samaria comida. Yo no sé qué estás declarando en medio de tu necesidad. Yo no sé, iglesia, qué estás declarando con tu boca en medio de tu necesidad. ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Qué estás declarando? De verdad que me impacta esta palabra. Yo no sé si creen que Dios hoy también lo puede hacer por ti. Yo no sé cuántos creen que en medio de esa necesidad que estás viviendo, en medio de ese caos que te encuentras, en medio de esa situación límite que te encuentras, no sé si tú tienes la convicción que tenía Eliseo que las cosas van a cambiar. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? ¿Cuántos creen que en medio de la necesidad, Dios hoy día, por el poder de su palabra, va a intervenir en tu vida? ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Yo no sé qué situación tan caótica hoy día tú estás viviendo, pero yo vine a decirte de parte del Señor que si tú le crees al Señor, las cosas pueden cambiar favorablemente para tu vida. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Porque para aquel que cree todo le es posible. Para aquel que le cree todo le es posible.
dijo mañana a esta hora. Yo sé que hay algunos que al escuchar esta verdad tan profunda van a dudar en su corazón y van a decir, no, es que lo mío es algo imposible. Ya esto jamás se va a solucionar. No, esto que se va a arreglar si esto ya es algo imposible. Yo sé que muchos van a dudar y muchos van a decir, no, es que esto ya no se dio. Es imposible que esto se restaure. Ahora mismo muchos están pensando eso. Muchos van a pensarlo, pero creo con todo mi corazón que van a ver hoy día muchos también que le van a creer al Señor. Creo con todo mi corazón que para los que están creyendo a esta palabra, cosas extraordinarias van a comenzar a suceder en su vida. Así como hay gente que duda, también hay gente que cree. Y para los que creen, todas las cosas les serán posibles, porque nuestro Dios es todopoderoso para hacer mucho más de lo que necesitamos que Él haga. ¿Cuántos le creen al Señor? Dar un fuerte aplauso. Esta palabra es para ti, iglesia. Esta palabra es para ti. Vamos, levántate y celebra al Señor. Levántate de tu asiento y celebra al Señor. Esta palabra es para la iglesia que cree. Esta palabra es para la iglesia que confía con todo su corazón en el Señor. Nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que puede hacerlo, que puede hacerlo. Nada es imposible para Él. Nada es imposible para nuestro Dios. Vamos al versículo al número 2, Segunda de Reyes 7:2. De verdad que esta palabra me impacta. Cada vez que la leo me estremece completamente, porque me deja entrever que en la situación más extrema, si hay un corazón que le cree, Él puede cambiar de un momento para otro las cosas. De un momento para otro las cosas. 7:2, mira lo que dice, Segunda de Reyes 7:2, dice: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? He aquí, le dice el profeta Eliseo a este varón, yo creo que mano derecha del rey, le dice: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había una mano derecha del rey, el cual dudó. Diga, dudó. Y la palabra dice que aquel que duda no espere recibir nada de parte del Señor. Y el varón de Dios, Eliseo, le suelta el decreto y le dice: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Porque cuando Dios lanza una palabra profética, ni se te ocurra, ni te atrevas a dudar. Porque si dudas, no vas a ver el cumplimiento del Señor en tu vida. No vas a ver su promesa cumplida en tu vida. La Biblia relata en esta historia que hay 4 leprosos. 4 leprosos en medio de esta situación límite de Samaria. 4 leprosos que estaban a las afueras de la ciudad. 4 leprosos que estaban aislados, porque los leprosos los aislaban porque estaban contaminados, eran inmundos para ese tiempo. Y dice la palabra que estaban estos 4 leprosos a las afueras de la ciudad de Samaria. Y dice la palabra, versículo 3:
Sigamos leyendo, hija. En el versículo 3 dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Pero entre una muerte probable a una muerte segura, porque si nos quedamos aquí, dijeron los 4 leprosos, nos vamos a morir igual. Porque cómo se subsistían los leprosos que estaban a las afueras de la ciudad, ellos se subsistían por las limosnas que le daba la gente que iba a los cultivos en sus campos, y le daban ahí, le dejaban comida, y ellos podían subsistir, podían saciar su hambre, podían saciar su necesidad. Pero si la ciudad de Samaria estaba sitiada, ya no había gente que les diera comida, porque nadie podía entrar ni nadie podía salir a la ciudad. Entonces estos 4 leprosos se dijeron los unos a los otros: pero ¿qué vamos a perder? Porque cuando tú estás en una situación límite, ya no tienes nada más que perder, ¿sí o no? Porque lo has perdido todo. Y estos leprosos habían perdido todo. Y muchos llegamos a los pies de Cristo en esa condición, porque ya lo habíamos perdido todo. Llegamos con matrimonios separados, llegamos con vidas destruidas, llegamos con cuerpos enfermos, llegamos esclavos en nuestros delitos y pecados, llegamos deprimidos, llegamos amargados, llegamos sintiéndonos solos, llegamos con vacíos en nuestro corazón, ¿sí o no? Y así estaban los 4 leprosos. Estaban enfermos, con una lepra que se le caía la piel a pedazos. No tenían hogar porque los habían aislado. Habían perdido familia, habían perdido todo. Vivían de las limosnas. Y dice la palabra del Señor que comenzaron a hablar los unos con los otros y dijeron: pero mira, si nos quedamos aquí, nos vamos a morir igual, porque ya nadie más nos va a dar comida. Entonces entre una muerte probable o segura, vamos por la muerte probable. Y dice la palabra del Señor que comenzaron a hablar y fueron por una muerte probable. Dijeron: ya, la palabra dice, si tratamos de entrar a la ciudad por el hambre, no, el que estaba, hija, el 4, por favor. Dice: si trataremos de entrar en la ciudad, porque por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también vamos a morir. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, y si ellos nos dieren la vida, vamos a vivir, y si nos dieren la muerte, vamos a morir. O sea, nos quedamos aquí, vamos a morir. Vamos mejor, vamos, intentemos, porque puede que en ese lugar nos perdonen la vida. Puede que en ese lugar puedan saciar nuestra hambre. Puede que en ese lugar puedan saciar nuestra sed. Pueden que en ese lugar nos puedan ayudar a salir de esta situación tan límite que nos encontramos. Y dice la palabra del Señor que los 4 leprosos, al ver su situación, se pusieron de acuerdo. Diga: se pusieron de acuerdo. Vamos, dígalo. Se pusieron de acuerdo. Hay algo poderoso cuando 2 se ponen de acuerdo en algo. Diga: hay algo poderoso que se desata en la atmósfera espiritual cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo. Dice la palabra que estos 4 leprosos se pusieron de acuerdo. Aquí veo familiares que se pusieron de acuerdo a venir al lugar donde Dios sacia el hambre. Aquí veo matrimonios que se pusieron de acuerdo a venir al lugar donde Dios llena los vacíos. Y dice que estos leprosos se pusieron de acuerdo. Y Dios obra mucho en las personas
que están en situaciones límite, porque Dios es un Dios de lo imposible. Nuestro Dios es un Dios de lo imposible. Y porque dice la palabra que porque son personas que no tienen nada más que perder. Porque cuando llegamos a los pies de Cristo, de verdad que nos rendimos a su presencia, nos rendimos a lo que Él haga, porque nos encontramos en una condición tan extrema, tan límite, que es más fácil poder aceptar su ayuda. Es más fácil rendirse. Y sabes que una de las cosas que le doy gracias al Señor es por las situaciones límites que pasé en mi vida, porque por eso hoy día estoy aquí, dependiendo de su presencia. Porque si todo hubiese estado bien en mi vida, ¿dónde estaríamos? Y porque las cosas no te resultaron bien, hoy día tú estás aquí. Si es así, dan un fuerte aplauso al Señor, porque eso nos dio el privilegio de poder conocerle. Eso nos dio el privilegio de poder recibirle como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, cuando yo voy a la palabra del Señor, entiendo que estos 4 leprosos, en su limitación, en su necesidad, están viendo una oportunidad. Están viendo una oportunidad y hacen ellos, dice la palabra, que ellos, los 4 leprosos, hacen el primer movimiento. Porque la Biblia dice que no hubo nadie, no bajó un ángel que le dijera: mira, leproso, el profeta va a soltar la palabra. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ir y entrar a la ciudad. No, la palabra dice que no hay nadie que se les haya parecido a los leprosos y le dijera: mira, si ustedes hacen el movimiento, van a cambiar las cosas, van a tener comida. No, dice la palabra que el primer movimiento lo hicieron ellos. Ellos fueron y entraron a la ciudad de Samaria. Ellos hicieron el primer movimiento, porque lo peor que nos puede pasar es acostumbrarnos a la realidad de vida que tenemos sin Cristo. Lo peor que nos puede pasar es acostumbrarnos a la realidad de mendigos y no entender que con Él somos hijos del Dios Todopoderoso. Entonces, cuando yo voy a la palabra del Señor, entiendo que es parte de la vida las crisis. Hasta el último día de nuestra vida, la palabra nos advierte que vamos a tener que pelear nuestras batallas. Y entre esas batallas van a venir crisis, tormentas, pruebas, tentaciones. Van a venir una y otra cosa. Son parte de la vida. Pero lo que no está bien es que te acostumbres y te quedes pegado en ellas. ¿Me está oyendo? Lo peor es creer que nada se puede ya hacer en una situación contraria que estamos pasando. Lo peor que nos puede pasar es tirar la toalla. Lo peor que nos puede pasar es rendirnos a Satanás, el diablo. Es lo peor que nos puede pasar en medio de las situaciones contrarias. Lo peor era que si los leprosos no se movían, se iban a morir de hambre. Escúcheme bien. Si los leprosos no hacían un movimiento, ¿sabe lo que le iba a pasar? Se iban a morir de hambre. Diga, se iban a morir de hambre. Dígalo. Quiero que entiendas el concepto, el contexto. Situación límite de Samaria. El profeta Eliseo suelta la palabra en medio de esa situación límite de Samaria. Y de inmediato en la atmósfera comienzan a provocarse esos movimientos divinos. En el ámbito espiritual se comenzaron a desatar cosas, porque nadie les dijo de verdad a los leprosos que se movieran. En la misma atmósfera espiritual comenzaron a moverse, a provocarse esos movimientos. Yo no sé si usted está creyendo por estos movimientos que se están provocando ahora mismo a favor tuyo.
por estar en este lugar, por estar creyendo a la palabra que Dios hoy día trajo para ti. ¿Cuántos saben que las cárceles se abrieron porque Dios está provocando los movimientos a favor tuyo? ¿Cuántos creen que esas cárceles se están abriendo porque el amor y la misericordia de Dios está sobre ti? Está sobre ti, iglesia. Por eso Dios te trajo. Y mientras estés apegado a la presencia del Dios Todopoderoso, aunque por más difícil que sea la situación en la que te encuentres, el enemigo no podrá quitarte la vida. Escúchame bien, te estoy hablando proféticamente. El enemigo podrá tocarte en muchas áreas, pero no podrá atentar contra tu vida, porque tú tienes un propósito glorioso en Cristo Jesús. Y si caminas en ese propósito, nada podrá hacerte frente, porque el propósito de Dios hoy día es el que te tiene con vida. El propósito del Señor es que te ha librado de cosas que ni siquiera te imaginas que Dios ha hecho por ti. ¿Y sabes por qué? Porque Él nos ama. Porque Él nos ama. Entonces la palabra del Señor dice que el primer movimiento lo hicieron los leprosos. Y ellos sabían que si no hacían este movimiento, iban a morir. Una cosa es esperar las promesas de Dios y otra es esperar que la vida se te pase. Escúchame, tenemos que hacer algo enfrente de lo que estamos viviendo. Tenemos que hacer movimientos, porque sabes, aquí el Dios bendice al que se esfuerza, al que da la pelea, al que se sacrifica, al que se aparta, al que le da el lugar que él merece. A eso Dios bendice, a eso Dios respalda. ¿Cuántos hoy van a dar como los leprosos el primer paso de fe? ¿Cuántos hoy día le van a decir: Señor, hoy día he entendido que tengo que consagrarme más? Hoy día he entendido que tengo que soltar cosas que me separan de tu presencia. ¿Cuántos hoy día pueden decirle al Señor: hay cosas que me separan de tu presencia, que me quitan poder, que me quitan autoridad, que le dan derecho legal al diablo sobre mi vida para zarandearme? Hay cosas que te suceden que no te suceden porque Dios quiera que te pasen, sino porque tú las permites. Tú le das derecho legal al diablo, tú le abres puerta porque te sigues moviendo en las corrientes de este mundo. Yo no sé si está recibiendo la palabra. Y de pronto decimos: pero ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué me pasan estas cosas? Porque usted mismo le ha dado derecho al diablo, porque usted mismo le ha quitado el poder que tiene la declaración de su boca. Porque está caminando en ilegalidad. Y Dios nunca va a respaldar nada ilegal. ¿Me está escuchando? Dios nunca va a respaldar la ilegalidad. Si Dios te trajo aquí, es porque Dios quiere cubrirte, quiere protegerte, quiere darte todo y más de lo que tú necesitas. Dios lo tiene para ti, pero tú con tus malas actitudes le estás dando derecho al diablo, iglesia, para que te sitie, para que te amarre, para que te enrede en estas corrientes de este mundo que son tan destructivas. Y así como Samaria estaba sitiada por el adversario, muchos hoy día se encuentran de esa manera.